Vamos a la Biblia, seamos todos bienvenidos, qué bueno es que estemos aquí en la casa del Señor. Habacuc, este es uno de los profetas menores porque, verdad, es la porción que escribió es corta, apenas son 3 capítulos. En Habacuc, miren ustedes el capítulo 1, versículo 2 al versículo 4, ¿están ahí? Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4, llévenlo con su vista. Habacuc está antes de Nahum, o más bien después de Nahum, y antes de Sofonías. Malaquías, Zacarías, Sofonía, Habacuc. Ahí. Entonces, cerquita del Nuevo Testamento, ahí está Habacuc. Ok, Habacuc capítulo 1, 2. Escúchenlo si no tienes una Biblia y presta atención. Dice la Escritura: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias, oh Dios, por tu pueblo que está aquí reunidos. Aquí estamos, Señor, y queremos que tú nos hables. Edifícanos, ten misericordia de mí y ten misericordia de mis hermanos que están aquí presentes para escuchar tu palabra, para atender a tu verdad. Háblanos, enséñanos, danos concentración, danos un buen ambiente. Pido tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Y entonces estoy buscando un verdadero avivamiento. Y bajo el tema, el avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual. El jueves estaba contento con los ganadores de alma. Estaba contento y entonces les decía, qué bueno es que ustedes están aquí. Qué bueno es que ustedes van a ganar almas. Algunos se han perdido de la ganancia de almas y entonces estaba animándolos. Qué bueno que ustedes, verdad, están en ese avivamiento. Déjame decirte que uno de los símbolos una manera de identificar un avivamiento es a un ganador de alma. Cuando uno está ganando alma, está diciendo que está avivado. En los tiempos de Habacuc eran tiempos calamitosos, tiempos difíciles, donde Habacuc se hacía varias preguntas. Entre ellas, en el versículo 2 dijo, en el 1:2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. En el versículo 3 hace otra pregunta, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Como quien dice, ¿verdad? Trabaja tú para mí. ¿Qué estás haciendo? Versículo 12, ahí mismo en el capítulo 1, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? En el versículo también ahí mismo, en el versículo 12, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En el versículo 14 tenemos otra pregunta. Bueno, ahí mismo concluye la pregunta número 4, dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. La quinta pregunta está en el versículo 17, en el capítulo 1, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. La pregunta 6 está en el 2:6, ya en el capítulo 2.
en el 2:6 dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. La pregunta número 13, ahí mismo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? La pregunta 8 está en el versículo 7 del capítulo 2. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojo para ellos. Versículo 13, en el 2:13 está la pregunta número 9. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Y la pregunta 10 está en el versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Y hay otra pregunta, la 11. La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y la pregunta 12 está en el versículo, ahí al final dice, ¿podrá él enseñar? 12 preguntas y la mayoría están, son preguntas directas que hace Habacuc a Dios, que le hace a Dios, y está Habacuc, diríamos, desalentado, está perplejo, está asombrado por todo lo que está pasando. Hermano, Habacuc es un libro profético. Este hombre, Habacuc, posiblemente significa uno que abraza. Eso es lo que significa ese nombre, posiblemente. Hace mucha alusión a su nombre, todo lo que escribe Habacuc. Habacuc se abrazó de los planes de Dios a pesar de la condición terrible y trágica del pueblo de Dios. Es posible que esta profecía fue al final del siglo VII, más o menos entre los años 640 al 609 antes de Cristo. Habacuc profetizó para los años finales del imperio asirio y el principio del dominio de los babilonios en ese tiempo. A nivel mundial, ¿verdad? Estaban los babilonios conquistando bajo el mandato de Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. El ejército de Nabopolassar conquistó Nínive, Harán, Carquemis entre los años 609 y 605 antes de Cristo. Tristemente, en el año 609 antes de Cristo, el rey egipcio Necao viaja por Judá para ayudar al rey asirio que huía, ¿verdad? Que estaba confrontándose con el rey babilónico, y fue encontrado por el rey Josías, y Josías en Megiddo, ¿verdad? Lo confronta y Necao le dice, apártate, porque esto es plan de Dios, apártate. Y Josías no se aparta y lo mató, tristemente. Josías, la Biblia dice que fue uno de los reyes buenos y rectos. ¿Están aquí? Amén. Fue uno de los reyes buenos y rectos que tuvo Judá, buenos y rectos. Y entonces, hermano, tristemente murió. Josías fue el que había encontrado el libro de la ley. Y entonces cuando lo encontró, dice que él buscó a Dios, rasgó sus vestidos, buscó a Dios, se apartó de la idolatría y hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Y hizo grandes reformas en Israel. Pero, ¿verdad? Luego que Josías murió y que el pueblo de Judá estuvo próspero, avanzando, entonces el pueblo empezó nuevamente a dejar la palabra de Dios, a apartarse de la palabra, y empezó a desviarse nuevamente. En el año 622 encontró el libro de la ley, sí, ya lo dije, e hizo reformas, pero cuando Josías murió, la nación volvió a sus malos caminos. Esto causó que Habacuc cuestionara el silencio de Dios. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué miro esto? ¿Por qué miro aquello? ¡Oh, Dios! Muchas veces, ¿verdad? Nosotros solo miramos lo que está pasando, pero Dios mira todo el detalle, todo el panorama. Nosotros miramos lo que nos afecta ahorita, Dios mira lo que va a afectar todo el resto del tiempo, quizás en 5 años, 10 años, 20 años, Él lo mira todo. Él está ahí. Y entonces Habacuc está cuestionando el silencio de Dios y aparente falta de acción para castigar al pueblo rebelde.
y así purificar a su pueblo. Judá rehusó cambiar su conducta pecaminosa. Siguió en su mala conducta, en su rebelión contra Dios. Habacuc, conociendo la dureza de corazón de sus compatriotas, preguntó a Dios cuánto tiempo más podría soportar esa condición tan pecaminosa e intolerante. Mire, a veces miramos el pecado a nuestro alrededor y uno dice, ya, Dios mío, basta ya de esto. Pero acordémonos que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Habacuc estaba implorando el juicio de Dios ya por este pueblo, que es un pueblo rebelde. La respuesta del Señor no era la que el profeta quería oír, y Dios le dice, voy a usar a los caldeos, conocidos, ¿verdad? Los babilonios también eran conocidos como los caldeos. Voy a usar a los caldeos para traer juicio, para traer castigo, para enmendar, para enjuiciar a este pueblo. Y entonces dice Habacuc, ¿cómo es posible, Padre? Oh Dios eterno, ¿cómo es posible que tú uses a estos perversos, estos que son menos que nosotros, para disciplinarnos a nosotros? Pero Dios dice, cálmate, así lo haré, voy a usarlos a ellos para disciplinar, para enjuiciar a Judá, pero también en su tiempo yo los voy a enjuiciar a ellos. Tú contrólate, y así es mi plan. Y hermanos, entonces todas esas preguntas las viene contestando, y al final es lo más lindo de este libro de Habacuc, en el capítulo 3, cuando llegamos ahí. Y quiero hablar entonces de buscando un verdadero avivamiento y el verdadero avivamiento. El título es el verdadero avivamiento. ¿Cómo empieza un verdadero avivamiento? Mire lo que dice el 3:1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¡Oh Jehová, he oído tu palabra! ¡Oh Jehová, he oído tu palabra y temí! ¡Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos! En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Mire, ¿cómo empieza un verdadero avivamiento? Número 1, conoce y haz la voluntad de Dios. Conoce y haz la voluntad de Dios. Un verdadero avivamiento empieza con la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿te pudieras poner de pie si leíste todos los días esta semana tu Biblia? Yo te pregunto, ¿cómo está tu lectura bíblica? Mira, la lectura es lo mínimo. Lectura lo hacen los poetas, lo hacen los sabios, lo hacen los políticos, lo hacen los cineastas, lo hacen todos leen la Biblia. Lo más triste es que un cristiano verdadero no lea ni siquiera su propia Biblia, la carta de Dios de amor para él. Cuando un cristiano empieza a dejar la Biblia, empieza a apagarse su vida espiritual. Empieza a sentir que la vida espiritual es demasiada carga para sobrellevar. Y ya no puede, ya no aguanta. Y normalmente un cristiano que no lee su Biblia, que no la medita, que no la practica, que no la vive, ¿qué hace? Normalmente empieza a ver cómo los demás fallan. Empieza a poner pretextos. Si los demás fallan, yo puedo fallar. Si todo el mundo es pecador. No, yo no puedo seguir. Ya es demasiado pedir. Y es más, algunos hasta se preguntan, ¿cómo es posible que nos exijan todo esto? ¿Cómo es posible que nos congreguemos en cada culto? ¿Cómo es posible que tengamos que servir a Dios? No, si tenemos que trabajar, nosotros no somos holgazanes. Esa es la señal de un creyente que ha dejado la palabra de Dios. No es un oír simple cuando dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra. No es un oír simple, de oídas, como decía Job, de oídas te había oído. No entendía lo que tú decías, de oídas. Algunos que estamos aquí, así estamos. Como que no hemos escuchado con atención lo que Dios quiere decirnos.
Y no es un oír simple de oída, es un oír de desear hacer lo que el Señor nos dice. Como nuestro Señor Jesucristo decía, ese es el espíritu de lo que Jesucristo decía. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice. Y hay que oír, pero para poner en práctica. Como decía Santiago, Edith, como decía Santiago, ¿qué decía? Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, todo avivamiento empieza por la palabra de Dios. Dios gobierna sobre toda la tierra y usa a quien Él elige para sus propósitos. Debemos confiar en Dios, aun cuando no entendemos su voluntad. Ay, con que así tengo que yo congregarme, con que así tengo que yo testificar, con que así debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos hacer la voluntad del Señor. Aunque quizás usted no entienda, aunque quizás a usted le moleste, no, demasiado pedir, usted y yo debemos abrazar la voluntad de Dios y obedecerla. Mire, lo primero es, entonces, para tener un verdadero avivamiento es conocer y hacer la voluntad de Dios. Conocer, ¿y cómo puedo conocer la palabra? Léela cada día. Léela cada día. Memorízala cada día. ¿Estás aquí? Memorízala. Fíjate bien, escucha. Mira aquí. Memoriza la palabra. Estudia la Biblia. Felicito a los estudiantes bíblicos. Estudia la palabra. Y a algunos de nosotros que estamos estudiando la Biblia, ¿cuánto nos falta? Vamos lejos, ¿cuánto nos falta? ¿Y qué tal aquel que no ni siquiera la lee, ni siquiera la memoriza, ni siquiera la estudia? Estudia la palabra, medita en la palabra. Esa es la orden que Dios le dio a Josué. De día y de noche meditarás en ella. Medita la palabra. Mire, y sobre todo obedezca lo que la palabra dice. Hay que hacer lo que la Biblia dice. Todo avivamiento inicia con la palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, decía el salmista en el Salmo 119. Vivifícame según tu palabra. ¿Cómo es que nosotros tenemos energía para servir a Dios? A través de la palabra. Esa es energía, ese es alimento. ¿Qué produce el alimento cuando usted come? Si usted no come, ¿verdad?, en la mañana, ¿qué pasa? Usted empieza a perder fuerza. Ya usted se siente debilitado, ya usted ya no quiere levantarse, ya no quiere caminar, ya no quiere avanzar. ¿Qué tal si usted deja de comer ya el almuerzo? Ya algunos andan mareados y parece que me voy a ir de un lado, mejor ya no hago nada. Y algunos ya se quedan hasta dormidos en su cama y ya ni se quieren levantar. ¿Por qué? Porque la falta de alimento nos hace perder fuerza. ¿Están aquí? Nos hace perder fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Nos vivifica, nos da vida, nos da energía espiritual. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, decía el salmista. Vivifícame en tu justicia. Primero dice, vivifícame en tu palabra. Y luego dice, vivifícame en tu justicia. Y se está refiriendo ¿a qué? A la palabra de Dios. También el salmista decía, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Qué deberíamos hacer, hermano, con la palabra? Conocerla, estudiarla, obedecerla, meditarla. Conocer, hermano, ¿usted conoce la bondad de Dios? ¿Usted conoce el amor de Dios? El profeta Jeremías decía, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Usted conoce realmente, ha experimentado el amor de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios.
Conoce, hermano. Mire, algunos de nosotros nos enfocamos solamente en las partes bonitas. Hoy hablamos de 1 Corintios capítulo 6. El versículo 11 es el versículo positivo que decía Pablo, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, mire, justificados. Qué lindo, hermanos. Pero no solamente es ver aquellas cosas que nos gustan, sino aquellas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, hay algunas cosas que no nos gustan a nosotros, como por ejemplo, hermano, ¿usted conoce los juicios de Dios? Que son verdaderos y justos. ¿Están aquí? ¿Usted los conoce? Sí, están en la palabra de Dios. Dios va a traer a juicio cada cosa un día. Dios juzgará a su pueblo, dijo el escritor a los hebreos. No se olviden, Dios un día va a juzgar a su pueblo. Y decía el apóstol amado, Juan el amado, él decía, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Mire, conoce la palabra, lee la palabra, ama la palabra, obedece la palabra, pero también entonces conoce la bondad, el amor de Dios, la compasión, la misericordia de Dios. Conoce su juicio verdadero, conoce su juicio justo, conoce que Dios disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Hermano, ¿conoce usted que Dios disciplina? Mire, si usted está cada día empapado de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la compasión, de los juicios de Dios, del castigo y disciplina de Dios para con sus hijos, mire, eso lo va a mantener a usted avivado, en avivamiento espiritual. Usted conoce la ira de Dios. Mire, dice Pablo le dijo a los Efesios que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. A propósito, ¿estás en obediencia a la palabra? ¿Está usted caminando en la obediencia a Dios? A los colosenses también le repitió lo mismo Pablo y les dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Hermano, pase lo que pase, usted conoce la palabra de Dios, que pase lo que pase, Dios la va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es mejor que tomemos importancia a la palabra de Dios y le demos el lugar que merece en nuestra vida, porque no pasará de moda. Tú puedes pasar de moda, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Decía el profeta Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre, o sea, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Pase lo que pase, Él lo va a cumplir. Es mejor que atendamos a su voz, es mejor que abracemos su palabra, es mejor que abracemos la bendición, porque si no, llegarán las maldiciones. Dios cumple lo que promete, pase lo que pase. Él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre. Segunda de Crónicas 6:4. Hermano, número 1, un verdadero avivamiento empieza amando la palabra. Cada uno de nosotros, cada uno de los que están aquí, deberíamos hoy caer de rodillas. Sea que usted está leyendo todos los días la Biblia y alguien dice amén, y a lo mejor algún día no la leyó, cuidado, y están mintiendo, ¿verdad? Pero puede ser que hayan muchos aquí que cada día leen su Biblia, que cada día leemos la palabra de Dios. Hoy deberíamos de caer de rodillas diciéndole, Señor, ayúdame a no olvidarme de tus mandamientos, ayúdame a guardarlos cada día, ayúdame a meditar en ellos de día y de noche. Cada uno de nosotros debería hacer ese compromiso el día de hoy. ¿Están aquí?
Concéntrate. Gracias por tu concentración. Pero la segunda cosa que va a traer un avivamiento es dejar el pecado. Dejar el pecado. Miren lo que dice el versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Ya expliqué esa parte. Y la segunda parte es: y temí. Y temí. ¿Eso qué significa? Dejar el pecado. Eso significa que realmente, inmediatamente, Habacuc consideró: wow, es tan grande el desastre, es tan trágico lo que nos espera. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué miedo, qué temor y temblor delante de ti! He oído tu palabra y temí. En otras palabras, lo que hizo Habacuc fue alejarse del pecado. Fue mantenerse en la vida de obediencia a la palabra. Oye, te ruego, decía Job, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Cuando alguien escucha la palabra de oídas, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Es el mismo cristianito de siempre. El mismo rebelde. El mismo cristiano que no avanza. El mismo cristiano, niño en la fe. Lo que va a darle crecimiento y madurez espiritual a usted y a mí es la palabra de Dios. No es el pastor. Ay, no, es que no tengo un gran pastor. Gracias a Dios que ustedes, ¿verdad?, no tienen un gran pastor. Porque hay algunos creyentes que idolatrizan, se vuelven idólatras del pastor. Mi pastor, como mi pastor es grande, yo soy grande. Mentira. Ese es el pensamiento de los corintios, ¿verdad? Tu crecimiento espiritual no depende de tu pastor, depende de tu conocimiento bíblico, de que tú ames la palabra de Dios. Dejar el pecado. Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ojalá que Dios nos abra el entendimiento como le abrió el entendimiento a sus discípulos y ellos pudieron entender y pudieron ver: oh, ahora sí miramos bien. Y como decía también Pedro, el apóstol, él decía: oh, que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y podamos ver tan claro, no estemos en las tinieblas, como que no conocemos a Dios. Como les decía Pablo, y hacía algunas preguntas a los corintios y a los romanos, les decía: ¿cómo es posible? ¿Van a ustedes a seguir en el pecado? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes van a seguir haciendo lo que les da la gana? En ninguna manera. Y entonces decía Job reconoció su pecaminosidad y él decía: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Dios mismo da testimonio de Job, que era un hombre recto, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, pero no era impecable. Job reconoció que había fallado, que muchas veces cuestionó a Dios y estaba en el error. David fue otro hombre que tuvo temor de su pecado y se alejó del pecado, dejó su pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció su pecado. Tuvo temor de Dios, se alejó de su pecado. El hijo pródigo se apartó de su pecado. Él dijo: me levantaré, he pecado contra el cielo y contra ti y contra Dios. He pecado contra Dios, he pecado contra mi padre. Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que se levantó y dejó su pecado, dejó su soberbia. El creyente temeroso de Dios, hermanos y hermanas, ¿están aquí? El creyente temeroso de Dios debe dejar el pecado, debe apartarse del pecado, debe andar en el temor de Dios. El proverbista, el sabio Salomón dijo: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Saben por qué algunos no se apartan de su pecado? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Les parece que es un juego el pecado. Les parece que pueden seguir haciendo lo que les da la gana. Y siguen como que nada. No hay temor de Dios en sus vidas. Por tanto,
Siguen como que no han conocido a Dios. El temor de Dios nos aleja del pecado. Son dos cosas. O la palabra te aleja del pecado o el pecado te aleja de la palabra. El temor de Dios nos aleja del pecado. Somos reverentes delante de Dios. El temor de Dios produce un verdadero arrepentimiento. Número 3, la segunda cosa es alejarnos del pecado, andar en el temor de Dios. Amar la palabra, andar en el temor de Dios, abandonar el pecado. Número 3, clamar a Dios. El versículo 2 dice, Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y luego dice, oh Jehová, ahí está el clamor de Habacuc a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es cierto que estamos viviendo en tiempos difíciles económicamente. Y muchos estamos viviendo muy limitado. No voy a decir mucho en eso, pero estamos viviendo muy limitado. Es cierto que a nuestro alrededor hay tanto pecado y hay tanta maldad. Ahí andan a medianoche vendiendo drogas. Ahí andan a medianoche los vagos drogándose, vendiendo drogas, robando, matando, violando. Es cierto que vivimos en un mundo tan terrible y aún un mundo de cristianos que les vale y no andan en el temor de Dios y andan en pecado. Pero decía Habacuc, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, a pesar de que estamos viviendo en los últimos días, a pesar de que hay pandemia, de que hay crisis económica, de que hay pecado por todos lados. Dios, avívanos. Oh Dios, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Vuelve a darnos esa energía espiritual para obedecerte, vuelve a darnos ese deseo de hacer tu voluntad, vuelve a darnos esa convicción, ese compromiso de hacer lo que a ti te agrada y andar en la obediencia a tu palabra. Mire, él decía, hermano, los tiempos eran malos, eran de calamidad, de tristeza, de dolor, de rebeldía, de miseria, de muerte. Entonces allí estaba humillándose el profeta y él decía, me humillo, oh Jehová, aviva tu obra. Él oraba a Dios, él buscaba el rostro de Dios, él estaba orando porque el pueblo de Dios se convirtiera de sus malos caminos. La cuarta cosa para un verdadero avivamiento es confiar y esperar en la ayuda de Dios. Confiar y esperar en la ayuda de Dios. Por tiempo no voy a leer los textos del versículo 3 hasta el versículo 16, pero eso es lo que está hablando Habacuc. Yo confío en ti, yo descanso en ti. Al final, él miraba un panorama tan trágico, triste y que hizo tantas preguntas a Dios, pero al final él dice, oh no, yo confío en ti. Tú eres perfecto, tú estás haciendo lo que es correcto, tú harás lo mejor, yo confío en ti. Y decía, yo espero en ti. Dios vendrá de Temán, esa es confianza, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, Dios enjuiciando a aquellos perversos, a aquellos pecaminosos, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y sigue hablando, y sigue orando Habacuc. El salmista decía, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio
Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Espera en Dios. Dios va a juzgar. Si hay alguno que se ha levantado contra ti, déjalo, perdónalo, ámalo. Dios va a traer su juicio. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hablando de una promesa para el pueblo de Israel. El resultado de abrazar la palabra, hermanos, de la palabra de Dios con todo el corazón, andar en el temor de Dios, clamar a Dios y confiar y esperar en Dios, mire, el resultado nos traerá avivamiento espiritual. Un verdadero avivamiento, hermanos, se nota en el creyente. ¿Cómo se nota? En tu conducta. En tu conducta. No tienes que andar diciendo, estoy alegre. O alguno, ¿verdad? Hacer bulla. Hermano, mira, vamos. No, se mira en tu conducta, en toda tu conducta. No es emoción. No. Se mira en tu forma de hablar, en tu testimonio, en tu vida práctica. Y mire, Habacuc estaba experimentando un verdadero avivamiento. ¿Y cómo se demostró ese verdadero avivamiento? Miren los versículos finales, y termino ahí, en los versículos 17 al versículo 19, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Déjame decirle en qué te voy a resumir en 4 cosas. ¿Cómo estaba experimentando Habacuc ese avivamiento? Número 1, tenía un deseo ardiente y una verdadera determinación de servir a Dios. Evalúate ahorita. Tú tienes ese deseo ardiente en tu corazón. Voy a servir a Dios, voy a ganar alma, voy a hacer esto, voy a involucrarme en este ministerio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esa es señal de un verdadero avivamiento espiritual. La segunda cosa que determino yo que evidencia el avivamiento espiritual de Habacuc es que experimentaba alegría y gozo en la vida. Es que experimentaba alegría y gozo en la vida. Hermanos, alegría y gozo en la calamidad, en las dificultades. Mire, no es para cualquiera. Solamente alguien que está en un verdadero avivamiento espiritual. La tercera cosa es que Nehemías era humilde en reconocer que las fuerzas vienen de Dios. Él decía, Pablo decía a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No anden dependiendo de ustedes mismos, confíen en Dios. La cuarta cosa es que Habacuc tenía gozo en su salvación. Tenía gozo en su salvación. Amaba la palabra de Dios. Clamaba a Dios. Se alejaba del pecado. Esas eran las 7 cosas que podía demostrar abiertamente Habacuc que estaba en un verdadero avivamiento espiritual. Te las voy a repetir. Deseo ardiente, determinación de servir a Dios. Experimentar alegría y gozo a pesar de las grandes calamidades y dificultades que estás enfrentando. Humillarte y reconocer y depender siempre de Dios. Mire, tener gozo de tu salvación. Amar la palabra, temer a Dios, alejarte del pecado y buscar a Dios, orar,
servir a Dios. Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos. Oh Dios, ayúdanos a experimentar un verdadero avivamiento espiritual. Hay muchas vidas, Señor, apáticas, muchas vidas, Señor, oh Dios mío, indiferentes, sin anhelo, sin determinación de servirte, sin anhelo, sin amor a tu palabra, sin buscar tu rostro. Decimos, vamos a orar y no oran, vamos a levantarnos a orar, vamos a ayunar y no te buscan. Esa es evidencia de una vida indiferente, de una vida que está apagada y no está experimentando un avivamiento espiritual. Obra, Señor, en nuestras vidas, ayúdanos a comprometernos delante de ti. Hermanos, yo quiero experimentar un verdadero avivamiento espiritual. Yo quiero amar la palabra, yo quiero andar en el temor de Dios, yo quiero buscar a Dios, yo quiero confiar, esperar en el Señor, yo quiero humillarme delante de Dios, yo quiero, hermano, andar en el gozo de la salvación, en alegría y en gozo a pesar de las dificultades. Yo quiero estar determinado y servir a Dios. Esa debería ser cada uno de nosotros, eso es lo que debería usted y yo desear. Entonces, si ese es tu deseo, experimentar un verdadero avivamiento espiritual, ven y haga un compromiso con Dios aquí en el altar. Aquí estoy yo soy el primero. Padre, aquí está mi vida. Yo quiero vivir en un verdadero avivamiento espiritual. Venga al altar. Cada uno de ustedes debería brincar de su silla y decir, yo necesito ese avivamiento espiritual, yo necesito esa búsqueda, yo necesito esa entrega, yo necesito ese deseo de servir a Dios, ese deseo de amar a Dios, de avanzar en mi vida de fe, de crecer espiritualmente. Los que puedan acercarse, acérquense. Los que no pueden, pero están dispuestos a buscar a Dios, a avanzar, bueno, quédate allí en el pasillo, sal de tu silla y quédate en el pasillo. Ya no alcanzan aquí al frente, entonces quédate allí en el pasillo, sal al pasillo. Si ese es tu deseo de buscar un avivamiento, de buscar, de amar la palabra, yo debo involucrarme en el servicio, en la obra de Dios, yo debo ser más humilde y depender de Dios. Yo debo confiar más y esperar en el Señor. Yo debo buscar más a Dios en oración. Únete. Únase. Si puedes dar un paso, únete. Si hay alguien que no se puede levantar de su silla, levante su mano. Dios le bendiga. Hay una mano, gloria a Dios. Gloria al Señor, qué bueno. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por hablar a mi vida, hablar a mi corazón. Aquí está tu pueblo, Dios. Aquí está tu iglesia. Danos un verdadero avivamiento espiritual. Danos un verdadero anhelo por tu palabra. Que, Dios mío, podamos meditar de día y de noche en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a establecer un tiempo definido para leer tu palabra, para meditar en tu palabra, para obedecer tu palabra. Oh, Dios, venga tu temor, pon tu temor en nuestros corazones para que nos alejemos de todo pecado. Danos un espíritu de oración para buscarte en todo tiempo, oh Señor, orar sin cesar. Danos, oh Dios, esa confianza y esa dependencia de ti y ayúdanos a saber esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en el servicio de tu obra. Ayúdanos a ser eficientes, a servirte, adorarte, alabarte, a experimentar el gozo de nuestra salvación, a pesar de los tiempos adversos difíciles. Gracias por cada hermano que ha respondido a este llamado, a esta invitación. Qué bueno, Padre, ver a cada hermano aquí. Sella este compromiso, sella Dios mío, este compromiso
en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que no nos olvidemos. Después que salgamos de aquí, si es posible, vamos a leer tu palabra. Si tenemos tiempo, oh Señor, danos ese anhelo, danos un verdadero avivamiento. Que no hayan vidas apáticas, vidas de negligencia, sino vidas, Señor, fervientes, diligentes. Pido tu gracia, pido tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.